Respirás hondo y el aire que entra es viejo. No en el sentido de viciado. En el sentido de que ese aire circuló por este bosque durante siglos, absorbiendo los aromas de la resina, de los cedros, de la tierra, de las generaciones de lluvia que cayeron y se filtraron por las raíces y subieron de nuevo. Bienvenido, una vez más, a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche se construye un refugio nuevo para tu descanso. Esta noche, ese refugio tiene 1000 años. Más. Los cedros de este bosque llevan dormidos desde antes de que nadie supiera que los bosques podían durar tanto. Frente a vos, el bosque es oscuro a primera vista. No la oscuridad del peligro. La oscuridad de algo que tiene muchas capas de historia superpuestas. La oscuridad de algo que lleva tanto tiempo en su lugar que el suelo debajo aprendió su forma exacta. Este bosque vibra a 852 Hz, la frecuencia de la intuición y la conexión espiritual, la frecuencia que abre los canales de percepción que la mente racional mantiene cerrados, la frecuencia que permite que lo que ya sabes, sin saber que sabes, llegue a la superficie. Los cedros son enormes. Sus troncos tan gruesos que 3 personas, extendiendo los brazos, no alcanzarían a rodearlo. Su corteza rojiza, oscura, con grietas que llevan décadas siendo hogar de insectos, de musgos, de todo lo pequeño que necesita vivir en algo grande. Entrás al bosque y el aire cambia inmediatamente. La temperatura baja un poco. El sonido se amortigua. Los cedros absorben el ruido como absorben todo lo demás. El sendero entre los cedros no fue diseñado por nadie. Fue creado por la repetición de pasos de generaciones de personas que sintieron que había que pasar por acá, sin que nadie les dijera, solo siguiendo algo que el cuerpo sabía. Eso es intuición de bosque, no de árbol individual, sino del bosque entero que comunica algo sobre cuáles son los senderos correctos y cuáles son los que llevan donde no querés ir. Los cedros más viejos de este bosque llevan años mandando esas señales. 852 Hz en el sendero. La frecuencia de la intuición, que es más fácil de escuchar en los bosques viejos que en las ciudades. Porque los bosques viejos no generan tanto ruido de fondo. La intuición siempre estuvo ahí. El ruido es lo que la cubre. El suelo del sendero es suave. De ese tipo de suave que viene de siglos de hojas caídas sobre hojas caídas sobre hojas caídas. Capas y capas de hojas que se descompusieron, que se volvieron tierra, que generaron más hojas. Un suelo que es historia acumulada.
Tus pies, descalzos, sobre ese suelo, sienten esa historia acumulada. No con la mente. Con los nervios de la planta del pie, que también tienen sus propios receptores de historia. También saben cómo leer el suelo. Los cedros a ambos lados del sendero hacen ese sonido que hacen los árboles grandes con el viento. Un sonido profundo que viene de la madera densa de sus troncos. No el sonido de las hojas, sino el de la madera misma moviéndose apenas. Hay un cedro en el centro del bosque que es el más viejo, no el más grande, aunque también es grande. El más viejo. No siempre los más viejos son los más grandes. A veces la vejez no se expresa en tamaño, sino en otra cosa. Este cedro tiene algo diferente en su corteza. Las grietas son más profundas. Los tonos de la corteza son más variados. Rojo, marrón, gris, naranja, como si los años hubieran pintado la corteza con cada color que tuvieron disponible. 852 Hz en este cedro. La frecuencia de la intuición concentrada en el árbol que más la tiene. Los árboles viejos absorben muchas cosas de sus alrededores a lo largo de los siglos. Este cedro absorbió 852 Hz de tantas noches, de tantas personas que pasaron por el sendero que ahora lo emana de vuelta. Apoyás la palma en su corteza y sentís algo que no podés describir con exactitud. No es el frío de la corteza. No es la textura de las grietas. Es algo debajo de eso. Algo que el árbol tiene que vos también tenés, pero que en vos a veces no encontrás fácilmente. El cedro no te habla, no en palabras, no tiene palabras, pero hay un reconocimiento entre lo que vos sos y lo que el cedro es. Dos cosas vivas que comparten el mismo mundo desde hace mucho tiempo, aunque este sea tu primera vez acá. Los cedros de este bosque duermen en el invierno, no completamente. Los árboles no duermen como los animales. Su sueño es diferente. Ralentizan sus procesos. Reducen su actividad. Esperan. Pero en ese esperar hay algo que se parece mucho al sueño humano. Y de noche, en verano, también hay algo parecido al sueño en estos cedros. De noche, los poros de las hojas cierran. La fotosíntesis para. El crecimiento se ralentiza. Los cedros en la noche están haciendo algo que no hacen de día.
algo interior. Algo que no necesita la luz. 852 Hz en los cedros que duermen de noche. La frecuencia de la intuición, que también es la frecuencia del sueño profundo, del conocimiento que viene de dentro del procesamiento, que ocurre cuando la actividad exterior para. Estás rodeado de cientos de cedros que duermen a su manera. Y ese contexto de cosas que duermen dice algo al cuerpo. El cuerpo escucha lo que lo rodea. Lee el estado del ambiente. Y si el ambiente duerme, el cuerpo también puede. Eso es vivir en comunidad con el bosque. No en el sentido romántico de ser parte de la naturaleza. En el sentido literal de que los cuerpos se ajustan a los ambientes que los rodean. Y este ambiente está durmiendo. El suelo del bosque de cedros tiene musgo en algunos lugares. Un musgo verde oscuro que parece estar muy quieto, pero que, si te quedas muy cerca mucho tiempo, ves que se mueve levemente. Porque el musgo también tiene vida. Lenta, pero vida. 852 Hz en el musgo. La frecuencia de la intuición en algo que parece tan quieto que el ojo no lo registra como vivo. Y sin embargo, vive. Procesa. Crece. Responde a la luz, a la humedad, al sonido del bosque, a tu presencia. Te recostás sobre un parche de musgo grande. El musgo bajo tu cuerpo cede levemente. Se amolda. Un musgo así de viejo ya conoce la forma de los cuerpos que se recuestan sobre él. Los ha recibido muchas veces. La temperatura del musgo contra tu piel es fresca, del tipo de fresco que el cuerpo acepta de manera diferente a otras temperaturas. El fresco del musgo es de la tierra, del interior de la tierra, que mantiene una temperatura más constante que el aire, más estable, más antigua. Los cedros sobre vos, desde acá vistos, desde el suelo, son enormes. Sus troncos que se elevan, sus ramas que se extienden, su copa que toca otras copas, formando una red de madera y hoja que te cubre desde arriba como un techo que tardó siglos en construirse. Los bosques viejos tienen voces. No las voces de los animales, aunque también están. Voces más sutiles que existen en los sonidos que nadie generó deliberadamente. El crujido de una rama que se acomoda. El goteo de la última gota de rocío. El movimiento de algo pequeño en el suelo. 852 Hz en esas voces. La frecuencia
de la intuición, que dice que lo que está entre los sonidos tiene tanto que decir como los sonidos mismos. El silencio entre los crujidos. El espacio entre las voces. El gap entre una cosa y la siguiente. Acostado sobre el musgo, escuchás las voces del bosque sin intentar interpretarlas, sin buscarles significado, solo dejándolas ser lo que son. Sonidos de un bosque vivo que no produce sus sonidos para nadie. Los produce porque tiene que producirlos. 852 Hz, también eso te enseña. Que no todo lo que existe, existe para ser interpretado. Algunas cosas existen para ser recibidas. Solo eso. Recibidas sin análisis, sin clasificación, sin decisión. Solo la experiencia directa de algo que suena porque suena. Los cedros sobre vos crujen levemente con el viento que pasa por sus copas. Ese crujido profundo de la madera densa que flexiona apenas un crujido que viene de adentro del árbol. No superficial, profundo. De la madera más vieja, más interior, que carga con más historia. Empieza a llover suavemente. No sabías que iba a llover esta noche. El bosque lo sabía. Los cedros lo sabían. Sus ramas se orientaron levemente antes de que cayera la primera gota, como si supieran que venía. La lluvia que llega al bosque de cedros tiene que pasar por muchas capas de ramas y hojas antes de llegar al suelo. Cada capa absorbe parte de la lluvia, la redistribuye, la convierte en algo diferente. Así que la lluvia que toca el suelo del bosque no es la misma lluvia que cayó del cielo. Es la lluvia que el bosque procesó. 852 Hz en la lluvia procesada por el bosque de cedros. La frecuencia de la intuición en algo que pasó por muchos filtros y llegó a vos transformado. La lluvia y la intuición comparten eso. Ambas pasan por capas antes de llegar. Desde el musgo donde estás recostado, sentís las gotas que lograron pasar por todas las capas de ramas. Gotas que son frías, minúsculas, que caen una por una sobre la piel, con intervalos irregulares. Nunca dos gotas seguidas en el mismo lugar. Siempre sorpresa pequeña. La lluvia sobre el bosque hace un sonido diferente a la lluvia sobre el asfalto, sobre el vidrio, sobre el mar. Es la lluvia recibida por millones de superficies pequeñas, cada una con su propia respuesta al impacto. Un sonido que es muchos sonidos que suenan como uno.
El cedro mayor, el más viejo, tiene, en la base de su tronco, un refugio natural. Sus raíces, que emergen de la tierra antes de entrar de nuevo, forman un arco entre ellas. Un espacio donde el tronco y las raíces y la tierra crean una concavidad exactamente del tamaño de un cuerpo humano. Te moves hacia ese refugio. La lluvia suave sobre el bosque. El musgo blando bajo los pies. Las raíces del cedro mayor que guían el camino hacia el espacio que te espera entre ellas. Entrás al refugio de raíces del cedro mayor. El tronco detrás de tu espalda. Las raíces a los costados. La tierra bajo vos. La copa del cedro sobre vos. Rodeado desde todos lados por el árbol más viejo del bosque. 852 Hz en el refugio del cedro mayor. La frecuencia de la intuición concentrada en el punto donde el árbol más viejo te rodea completamente. Es como estar adentro de 852 Hz en lugar de escucharlo desde afuera. La lluvia desde este refugio es solo sonido. Las raíces y el tronco deflectan las gotas antes de que lleguen adentro. Solo el sonido de la lluvia, afuera el sonido del bosque siendo mojado. El mundo mojándose mientras vos estás seco. Los cedros de este bosque sueñan, a su manera, no con imágenes, no con historias, con procesos, mientras de noche ralentizan su actividad, algo pasa en sus sistemas de transporte de agua, en su química interna, algo que no pasa de día. Ese algo es su sueño. 852 Hz en el sueño de los cedros. La frecuencia de la intuición en el procesamiento nocturno de los árboles que no necesitan estar conscientes para procesar lo que necesitan procesar. La intuición también trabaja así, en segundo plano, procesando lo que la conciencia no alcanzó de día. Esta noche, rodeado por el cedro mayor, cubierto por el techo de su copa, cobijado por sus raíces, dormís con el sueño del bosque alrededor. Y el sueño del bosque no es exactamente igual al tuyo, pero son compatibles. Se solapan en algunos puntos. Esos puntos de solapamiento entre el sueño del bosque y el tuyo son los momentos más profundos del descanso. Los momentos donde tu procesamiento nocturno y el procesamiento nocturno del bosque hacen algo juntos que ninguno haría solo. No podés saber qué es eso exactamente. Solo podés confiar en que el bosque lleva siglos haciéndolo y que esta noche te incluyó en ese proceso que es su noche, su naturaleza, su sueño.
La madrugada, en el bosque de cedros, es el momento más silencioso. La lluvia, que empezó suave, también se hizo más suave hasta que paró completamente. Y el silencio que quedó después de la lluvia es el silencio más limpio del bosque. 852 Hz en la madrugada del bosque después de la lluvia. La frecuencia de la intuición en su versión más clara. Después de la lluvia, los cedros están lavados frescos. El bosque entero respira más fácilmente. Y 852 Hz en ese bosque lavado llega más directo, más sin filtro que en cualquier otro momento. El cedro mayor detrás de tu espalda en la madrugada después de la lluvia tiene una temperatura levemente diferente. La lluvia lo enfriaron y el contacto de la corteza fría con tu espalda genera ese contraste de temperatura que el cuerpo registra como real, como presente, como acá. Las raíces a los costados del refugio también más frías después de la lluvia, pero no incómodas, frescas, de esa frescura específica que la madera mojada tiene en la madrugada, que huele a bosque más que nunca. El sonido del bosque en la madrugada post lluvia es diferente. Las gotas que todavía caen desde las ramas más altas lentamente con intervalos largos. El goteo del bosque que se va secando por dentro hacia afuera despacio. Como el bosque siempre hace todo. El primer cambio del amanecer en el bosque de cedros lo sienten los pájaros antes de que la luz sea visible. Los pájaros del bosque de cedros son viejos, también en el sentido de que sus linajes llevan viviendo en estos cedros generaciones. Y ese linaje sabe cuándo viene el sol. El primer pájaro canta en la oscuridad antes del amanecer. Solo uno. Al principio. Los demás esperan. Escuchan el primero. Confirman que es correcto. Y después se unen uno por uno hasta que el bosque entero tiene el coro de los primeros pájaros. 852 Hz en el coro de los pájaros del bosque antes del amanecer. La frecuencia de la intuición que se expresa en sonido en los pájaros que saben cuándo cantar sin necesitar que nadie les diga. Solo 852 Hz y el instinto que es la intuición de los que no tienen lenguaje. Desde el refugio del cedro mayor el coro de pájaros llega amortiguado por el tronco, por las raíces. Pero llega, suficiente para que el cuerpo reciba la señal. Viene el día. El bosque saluda. Todo siguió. Y vos, en el refugio, rodeado de raíces, con el bosque mojado y cantando a tu alrededor, seguís durmiendo el sueño
que los cedros te prestaron esta noche. El sueño de algo que lleva mucho tiempo en su lugar y que sabe que el tiempo no es urgente. Los cedros de este bosque llevan siglos sabiendo cosas que los que pasaron por acá necesitaban saber. No en palabras, en presencia, en el peso de su existencia en este lugar, en 852 Hz que emana de sus troncos durante toda la noche. Esta noche pasaste por el bosque de cedros y el bosque te dio lo que lleva siglos dando a todos los que llegaron con disposición de recibirlo. No algo específico, algo que no tiene nombre, algo que la intuición recibe cuando el ruido para y 852 Hz puede hablar. Volvés de este bosque con algo que no traías, no algo nuevo, algo que siempre estuvo en vos, pero que en el bosque de cedros encontró más espacio para ser notado. Los cedros no te dieron nada, te mostraron lo que ya tenías. 852 Hz va a estar en vos después de esta noche, como el aroma de cedro que queda en la ropa después de pasar tiempo en un bosque. No lo ves, pero lo sentís cuando algo activa ese recuerdo. El bosque de cedros sigue ahí, con sus raíces en la tierra, sus ramas en el cielo, sus 852 Hz en todo lo que es. Siempre estuvo ahí, siempre va a estar. No necesita que ninguno de los que pasaron recuerde que estuvo. Dormís en el refugio de sus raíces, con el coro de los pájaros de fondo, con la lluvia que paró pero cuyo aroma quedó, con 852 Hz en la corteza que sostiene tu espalda en el musgo que amortigua tus pies en el aire del bosque que llenó tus pulmones toda la noche. Recursos científicos aplicados, 852 Hz, frecuencia de activación de la intuición y del tercer ojo, estudios de Jonathan Goldman sobre frecuencias armónicas y estados de conciencia expandida. Técnica ASMR, viento entre ramas de cedro, lluvia suave en el bosque, musgo, corteza de árbol, aroma de tierra húmeda.